Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar sobre algunos temas abordados en el capítulo 1 y 2 del texto Principios de Administración Financiera para la guía número 1 del curso Gestión Financiera de la Universidad EAN. Nuestro grupo está conformado por Tatiana Mogollón Rubio, Eliana Neira Piraquive, Marilyn Parra García y mi persona, Diana Bugoli Muñoz. Iniciaremos hablando de la función de la administración financiera, donde encontramos varios conceptos. Las finanzas son la ciencia y el arte de cómo los individuos y las empresas recaudan, asignan e invierten dinero, y estas afectan prácticamente todos los aspectos de la empresa. La administración financiera se interesa en los deberes del administrador financiero de una empresa. Estos se encargan de los asuntos financieros de todo tipo de negocios y ejecutan tareas varias tales como el desarrollo de un plan financiero o un presupuesto, otorgar créditos, evaluar gastos y obtener fondos para financiar las operaciones de la empresa. Ahora bien, una empresa pues es una organización de negocio rigurosa que si no fuera por la disposición de los inversionistas de tomar riesgos, tendrían dificultades para generar los fondos necesarios para operar. El objetivo principal de una empresa es maximizar la riqueza de sus propietarios para los que opera esta empresa. Para las empresas públicas, este objetivo significa que los administradores solamente deben actuar en esas oportunidades donde se espera crear valor para los propietarios mediante el aumento del precio de las acciones. Para ello se requiere que estos administradores tengan en cuenta la rentabilidad, los riesgos y sus efectos combinados con el valor de las acciones de la empresa. Las compañías normalmente miden las ganancias en términos de utilidad por acción, lo que representa la cantidad ganada durante el periodo por cada acción en circulación. Los contadores pues calculan las UPAs dividiendo las utilidades totales disponibles del periodo para los inversionistas de la empresa entre el número de acciones en circulación. Ahora, en términos generales, la mayoría de las decisiones de los administradores financieros caen dentro de tres categorías: decisiones de inversión, decisiones de financiamiento y decisiones sobre el capital de trabajo. Las decisiones de inversión se enfocan en cómo la compañía va a utilizar el dinero en proyectos a largo plazo que al final van a determinar si la empresa crea valor para sus propietarios. Las decisiones de financiamiento determinan cómo las compañías recaudan el dinero que necesitan para conseguir esas oportunidades de inversión. Cuando las empresas están empezando y a medida que van creciendo requieren capital de los inversionistas. Capital es el dinero que una empresa recauda para financiar sus actividades. Por esta razón, la decisión de financiamiento es también llamada decisión sobre la estructura de capital. Asimismo, están las decisiones sobre el capital de trabajo, que se refiere a la gestión de los recursos a corto plazo de una empresa. Estas decisiones implican el seguimiento y previsión de la posición de efectivo de las empresas, asegurándose de que ésta pague sus cuentas a tiempo, reciba oportunamente los pagos de los clientes, así como calcular la óptima cantidad de inventario que la empresa debe tener disponible. Colectivamente, los recursos que una empresa invierte en elementos como efectivo, inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar se conoce como capital de trabajo de la empresa. Formas jurídicas de organización empresarial. Primero está la empresa unipersonal y esta es una empresa lucrativa que tiene un solo dueño y opera en beneficio del mismo. Siguen las sociedades y esta es una empresa o propiedad de dos o más personas que operan con fines de lucro. Y por último tenemos las corporaciones, que son unas entidades comerciales legales con derechos y obligaciones similares a las de los individuos, pero con una identidad legal distinta a la de sus propietarios. Fortalezas y debilidades de las formas jurídicas de organización empresarial. Para la empresa unipersonal, alguna de sus fortalezas es que el propietario recibe todas las ganancias, pero también puede sufrir todas las pérdidas. Esta tiene bajos costos organizacionales, confidencialidad y tiene facilidad de disolución. Alguna de las debilidades de la empresa unipersonal es que el propietario tiene responsabilidad ilimitada. En este sentido es que el patrimonio personal puede ser tomado para satisfacer las deudas. En las sociedades, alguna de sus fortalezas es que los propietarios, que son socios comanditarios, tienen una responsabilidad limitada y no pueden perder más de lo que invirtieron.
También otra es que los ingresos grabados solo en la declaración de impuestos personal de los socios. Y alguna de sus debilidades es que los propietarios que son socios generales tienen responsabilidad ilimitada y podrían tener que cubrir las deudas de otros socios. Para las corporaciones o para las sociedades anónimas, alguna de sus fortalezas es que los propietarios tienen responsabilidad limitada y no pueden perder más de lo que invirtieron para esta sociedad. Y también que tienen mayor acceso a obtener financiamiento. Alguna de las debilidades es que la sociedad paga impuestos y los ingresos de la empresa se graban por segunda vez cuando se distribuyen a los accionistas los dividendos. Y otra debilidad es que carece de confidencialidad porque la normativa obliga a las empresas a revelar los resultados financieros. Muchas gracias. Continuamos con el gobierno corporativo. Este es el conjunto de reglas, procesos y leyes que rigen y regulan el funcionamiento de las empresas. Este es fundamental para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los intereses de todas las partes involucradas en una empresa. Encontramos los mecanismos internos y los mecanismos externos. En los mecanismos internos están las opciones sobre acciones, que principalmente son valores que otorgan a los administradores el derecho a comprar acciones de la empresa a un precio fijo en el futuro. Estos alinean los intereses de los administradores con los de los accionistas, ya que les incentiva pues, a trabajar para aumentar el valor de las acciones. En cuanto a las acciones restringidas, son acciones otorgadas como parte de la compensación de los empleados, pero que no se transfieren completamente hasta que se cumplan ciertas condiciones. Esto pues asegura que los empleados estén motivados a largo plazo y que los intereses estén alineados con los de la empresa y de los accionistas. En cuanto a los mecanismos externos, encontramos los inversionistas individuales versus inversionistas institucionales. Los individuales son personas que pues invierten directamente en acciones de la empresa, mientras que los inversionistas institucionales son entidades, puede ser como fondos de inversión, compañías de seguros o fondos de pensiones que pues invierten grandes cantidades de capital en nombre de múltiples individuos. Eh, Ambos pues desempeñan un papel importante en la supervisión para las prácticas del gobierno corporativo. Está la amenaza de adquisición, que pues es la posibilidad de ser adquirida por otra empresa que puede actuar como un mecanismo de control externo sobre el gobierno corporativo. Estas empresas tienden a mejorar su desempeño y pues adoptar prácticas más transparentes y eficientes para pues evitar ser adquiridas hostilmente. Encontramos la normativa gubernamental, que pues principalmente es que los gobiernos establecen estándares mínimos y regulaciones para garantizar que las empresas operen de manera ética y responsable. Y pues estas regulaciones incluyen aspectos como la divulgación de información financiera, la protección de los derechos de los accionistas y pues la prevención de conflictos de intereses. Bueno, el entorno de los mercados financieros. Estos son fundamentales para el funcionamiento de la economía global, ya que facilitan la asignación eficiente de recursos financieros y además permiten a los participantes acceder a capital y gestionar riesgos. Este entorno está compuesto por una variedad de instituciones financieras y de mercados financieros que desempeñan pues unos roles clave en el sistema financiero. Como instituciones financieras, canalizan ahorros, ya que la institución financiera actúa como intermediario entre los ahorradores y los prestatarios, canalizando los ahorros de individuos, empresas y gobiernos hacia inversiones productivas. También ofrecen cuentas de ahorro y préstamo, ya que proporcionan una variedad de servicios financieros, incluyendo cuentas de ahorro, corrientes, préstamos, y pues esto permite a los participantes del mercado que gestionen pues sus finanzas y cumplir con sus objetivos financieros. Están los proveedores y pues solicitantes de fondos, que actúan como intermediarios entre quienes buscan financiamiento como particulares, empresas y gobiernos,
y aquellos pues que tienen excedentes de capital que deseen invertir. En cuanto a los mercados financieros, está el mercado de dinero, que es donde se negocian instrumentos financieros a corto plazo, como certificados de depósito, bonos de tesoro y letras del tesoro. Este mercado proporciona liquidez y financiamiento a corto plazo para las instituciones financieras y también para otras entidades. Luego sigue el mercado de capitales, que pues principalmente aquí se negocian instrumentos financieros a largo plazo. Puede ser como acciones y bonos corporativos. Este mercado permite pues a las empresas y gobiernos recaudar capital para financiar proyectos de inversión a largo plazo. En tercer lugar están las colocaciones privadas y ofertas públicas de valores. Las empresas pueden emitir valores directamente a inversores institucionales en colocaciones privadas o pueden optar por realizar una oferta pública de valores en el que el mercado de capital para que los inversores individuales puedan participar en la compra de acciones o bonos. Encontramos el mercado primario, que es donde se emiten y se negocian por primera vez nuevos valores. Esto pues proporciona financiamiento directo a las entidades emisoras. En cuanto a mercado secundario, pues es donde los valores previamente emitidos se negocian entre inversores. Esto proporciona liquidez, permitiendo a los inversores comprar y vender valores después de su emisión inicial. Y en cuanto a los proveedores y solicitantes de fondos, estos participantes del mercado incluyen tanto aquellos que buscan financiamiento, como son las empresas que emiten acciones o bonos, como aquellos que invierten en estos valores para obtener rendimientos. Bueno, Sofía, pues muchísimas gracias. Bueno, en este momento yo les voy a hablar de herramientas financieras en los estados financieros, como para culminar esta presentación, y es que se divide en cuatro partes: estados de resultado, balance general, estados de ganancia retenida y estados de flujo de efectivo. Cuando hablamos de estados de resultado, estamos hablando del resultado de operaciones. Y cuando hablamos de balance general, estamos hablando de la situación financiera que en el momento mantiene la empresa. El estado de ganancia retenida es estamos hablando de la reconciliación entre ingresos netos y ganancias retenidas. Y el estado de flujo efectivo, pues hace su fluidez en su empresa. Adicional, les voy a hablar de razones financieras. También la dividimos en cuatro partes, que son razones de liquidez, razones de rentabilidad, razones de endeudamiento y razones de efectividad operativa. Esto también, las razones de liquidez, nos habla también primero el ratio de liquidez, ratio de prueba de ácida. Y cuando hablamos de razones de eficiencia operativa, estamos hablando de la rotación de inventario y rotación de totales. Las razones de rentabilidad, hablamos también de margen de beneficio neto, retorno sobre la inversión, ROI, y margen de beneficio bruto. Las razones de endeudamiento son ratio de deuda o capital y el ratio de cobertura de intereses. Bueno, pues nuestra bibliografía fue sacada de los principios de administración financiera de Pearson, de la biblioteca de la Universidad EAN. Muchísimas gracias.